Vamos a compartir el día de hoy una historia de restitución, una historia de restitución. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el verso 1, vamos a leer por los momentos hasta el verso 11. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Una historia de restitución. Vemos aquí David en un momento de su vida, en su reino ya estable, llega y se recuerda una promesa que le había hecho a Jonatán, su gran amigo, su amigo entrañable. Jonatán fue uno de los grandes amigos de rey David. Y Jonatán, desde el primer momento, dice la escritura, que vio a David, quedaron enfrascados en esa amistad, una amistad que pasó mucho más allá. Tanto así que Saúl en un momento le reclamaba a Jonatán, siendo su hijo, y que iba a ser heredero de ese reinado que poseía Saúl en su momento, que le reclamaba a David, a Jonatán, a Jonatán, que no tuviera esa amistad. ¿Por qué él se entregaba así con David? ¿Por qué él estaba así? Pero Jonatán, un hombre despegado de todo eso, un hombre que sabía reconocer las virtudes, un hombre que sabía reconocer las cosas buenas cuando la veía, y vio en David a alguien en que se podía confiar, a alguien en que podía estar convencido de que iba a haber algo allí entre ellos dos, y entrelazó esa amistad, y se vino aquella promesa. Hicieron aquella promesa, promesa que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Vamos a leer en el momento que se da esa promesa. Vamos a leer en el capítulo 20 del primer libro de Samuel, desde el verso 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre.
Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces fijémonos allí la promesa de un compromiso que hicieron Jonatán y David, y Jonatán hizo jurar a David que iba a cumplir esa promesa. Usted sabe por qué, de dónde viene esa promesa. En esos tiempos, la cultura de muchos pueblos era que, y allí mismo en Israel, en los tiempos de los jueces, se vieron muchas situaciones parecidas, que los reyes, cuando llegaban, había un rey y moría, acababan, mataban o asesinaban, o era quitado ese rey, mataban a toda su descendencia, acababan con toda su descendencia. Esa era la cultura en ese tiempo. Y Jonatán sabía que ya David estaba destinado a ser el rey de Israel, que ya David estaba puesto por Dios para ocupar ese puesto, para ocupar ese cargo como rey de Israel. Y Jonatán estaba claro. Entonces le dice a David: vamos a hacer pacto, vamos a hacer pacto, vamos a pactar allí para que tú tengas misericordia con mi casa, para que tú tengas misericordia con la casa de este siervo tuyo, que va a ser de tu amigo. Dice que David pactó con él porque le amaba como a sí mismo. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros nos tengamos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y he allí esa demostración de ese amor, que puede existir ese amor por nuestro prójimo. Un ejemplo claro: David y Jonatán se amaban uno al otro, uno amaba al otro como a sí mismo. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos el uno por el otro, por nuestro prójimo. Entonces nosotros vemos aquí que David se encuentra en un momento de su reinado y pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguien por allí por quien yo haga misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Y le dicen: hay un siervo por allí, hay un siervo por allí de Saúl, vamos a llamarlo, él debe saber. Y el siervo se llamaba Siba. Enviaron a llamar a Siba. David le pregunta a Siba: ¿qué pasó? ¿Ha quedado alguien? Y Siba le dice: sí, hay uno. Pero el hombre es lisiado de las piernas y vive en un lugar apartado, un lugar llamado Lodebar, un lugar olvidado por todos. Dicen los historiadores que ese lugar era un lugar donde no florecía siquiera las flores del campo. Ahí no nacía nada, un lugar desértico ese lugar allí. Allí se iban todos los que se sentían desechados, desterrados y todo aquello. Y bendito sea el nombre del Señor. Y Mefiboset estaba viviendo allí en aquel lugar, olvidado de todos, olvidado de todo aquel, apartado. Porque otra cosa también es que Mefiboset conocía que él era el único descendiente de Saúl que había quedado. Entonces se aparta a lo más lejano, temeroso por su vida, temiendo por su vida, porque él era descendiente de Saúl y temía que David fuera a acabar con su vida. Pero él no tenía conocimiento de ese pacto que había hecho David con Jonatán. Entonces lo manda a llamar de ese lugar desértico, de ese lugar apartado, de ese lugar que allí no crecía ningún tipo, olvidado del mundo, ese lugar allí en Lodebar. Y David lo manda a traer. Y ese hombre llega allí y David le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. David le dice a Mefiboset: hey, no tengas temor, no tengas miedo, que yo no te voy a hacer daño. Yo no te voy a hacer daño porque tú eres hijo de mi gran amigo. Y él, por amor a él, yo voy a hacer contigo misericordia. Por amor a él, yo voy a devolverte todas las tierras de tu padre Saúl.
Yo te voy a dar todo lo que, te voy a devolver